A ver, en inglés hay unas palabritas que a primera vista parecen insignificantes, pero que en realidad son como el motor secreto del idioma. Son los verbos auxiliares y modales, y es que si los ignoras, te estás perdiendo una parte crucial. Pero si los entiendes, ahí está la clave para hablar con auténtica soltura. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, este es el plan. Arrancamos con un enigma que suele confundir a bastante gente. Luego sentamos las bases, viendo qué tipos de verbos hay. Nos meteremos en su mecánica, veremos cómo añadirles un poco de actitud y, lo mejor, cómo usar todo esto para sonar mucho más natural al hablar. Venga, pues vamos al lío. Empezamos con un rompecabezas gramatical que, la verdad, trae de cabeza a muchísima gente que aprende inglés. La pregunta del millón es esta. Y para encontrar la respuesta hay que fijarse muy bien en cómo se comporta el verbo have en los dos ejemplos que vamos a ver ahora. A primera vista parecen casi iguales, ¿verdad? En la primera frase, doesn't have funciona perfectamente, pero en la segunda, error, es incorrecta. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, para resolver este misterio, primero tenemos que entender bien qué piezas tenemos sobre la mesa. Vale, para solucionar esto, lo primero es organizar un poco las herramientas. Porque en inglés no todos los verbos juegan con las mismas reglas. Hay 3 categorías clave que tenemos que conocer. Pues son estos 3. Primero, los verbos que llamamos plenos, los de toda la vida, los que aprendemos al principio. Luego, los auxiliares. Y por último, los modales. A estos dos últimos, a los auxiliares y a los modales, se les suele meter en el mismo saco, los helping verbs, o sea, los verbos de ayuda. Pensemos en los verbos plenos como los actores principales de la película. Son los que llevan todo el peso del significado, la acción. Correr, pensar, comer. No necesitan a nadie, se bastan y se sobran. En cambio, los verbos de ayuda, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Están ahí para echar una mano. No pueden sostener la frase por sí solos, ni de broma. Siempre van de la mano de un verbo pleno, para darle forma, para darle un contexto gramatical concreto. Venga, pues vamos a centrarnos en el primer tipo de verbos de ayuda, los auxiliares. Pensemos en ellos como si fueran los arquitectos de la frase, los que montan toda la estructura. Y lo mejor de todo es que son solo 3. Sí, solo 3. Be, do y have. Con estos 3 se construye de verdad una parte gigantesca de la gramática inglesa. Son como los currantes del idioma. A ver, ¿para qué sirven? Pues primera función clave, nos ayudan a hacer preguntas. Tenemos esta frase, ¿no? She is waiting for me. Fijaos que para hacer la pregunta no vamos a tocar para nada el verbo principal, waiting. Lo único que hacemos es darle la vuelta al sujeto y al verbo auxiliar. Así de fácil. She is pasa a ser is she. Es una regla súper mecánica, pero que funciona siempre. Vale. Segunda misión importantísima de estos verbos. Construir las negaciones. De nuevo, partimos de una frase afirmativa sencilla. Pues para ponerla en negativo, es tan simple como añadir not o su contracción and pegadito al verbo auxiliar. Y de nuevo, ojo, el verbo principal, working, ni se inmuta, se queda tal cual. Y con esto, ¡tachán!, hemos resuelto el misterio del principio. ¿Recordáis? En la primera frase, she doesn't have brown hair, el verbo have es el principal, significa tener, poseer. Y como es un verbo principal, necesita a su colega, el auxiliar do, para poder negar. Pero en la segunda, she hasn't bleached her hair, aquí has ya es el verbo auxiliar, que nos ayuda a formar el tiempo verbal. Así que la negación se le pega directamente a él. ¿Se ve la diferencia? Es sutil, pero es la clave de todo. Venga, pues dejamos a un lado a los arquitectos y vamos con el segundo tipo de verbos de ayuda, los modales. Si los auxiliares eran la estructura, los modales son el toque personal. Son los que añaden el color, la opinión, la actitud a la frase. Aquí tenemos unos cuantos de los más típicos. Seguro que suenan todos. La gran diferencia con los auxiliares es que estos sí que tienen un significado propio. Can es poder o saber hacer algo. Should es un consejo, una recomendación. Y aquí viene lo bueno, lo que los hace tan interesantes. Los modales son como camaleones, ¿sabéis? Su significado cambia totalmente según la situación. Vamos a verlo con un ejemplo clarísimo, el verbo must. Imaginemos que alguien nos dice, you must be tired. A ver, aquí must no es una orden, no es una obligación, es una deducción pura y dura. Es como decir, oye, después de todo el día trabajando, doy por hecho que estás cansado. Expresa una probabilidad altísima, casi una certeza. Vale, nos quedamos con esa idea de must como deducción. Y ahora, fijaos en esta otra frase, con el mismo verbo. All visitors must show ID. Amigo, aquí la cosa cambia por completo.
Aquí must es una obligación en toda regla. Es una norma, una imposición que no nos podemos saltar. Esto demuestra perfectamente que los modales no van solo de gramática, van de intención, de matices. Bueno, y después de toda esta teoría, ¿para qué sirve saber esto en el día a día? Pues vamos a ver una aplicación súper práctica que va a hacer que nuestra forma de hablar suene mucho más natural. A ver, si alguien nos pregunta algo de sí o no, como ¿Are you a farmer? Y respondemos solo con yes o no, puede sonar un poco cortante, incluso un pelín borde en inglés. La forma más natural, más educada, es usar una respuesta corta. ¿Y adivináis dónde está el truco? Exacto, en el verbo auxiliar. Y la regla no puede ser más sencilla. De verdad, es facilísima. El verbo de ayuda que se usa en la pregunta es el que tenemos que usar en la respuesta corta. Si nos preguntan con do you, respondemos con yes I do. Si nos preguntan con can you, pues yes I can, y así con todos. O sea que si nos tuviéramos que quedar con una sola idea de todo esto, sería esta. Los auxiliares, como be, do, have, son el esqueleto, la estructura de la frase. Y los modales, can, must, should, son el alma, la intención que podemos en lo que decimos. Y ya para acabar, vamos a lanzar una pregunta, una reflexión que une todo esto con el objetivo final de aprender un idioma. Al final, el secreto no está tanto en aprenderse listas interminables de vocabulario, sino en entender cómo funcionan estas pequeñas piezas, estos motores del idioma, que le dan forma y sentido a todo lo que queremos expresar. Dominar esto es, de verdad, dar un salto de gigante hacia una fluidez real.